Esta mañana yo me levanté temprano y fui y hablé con papá. Y estaba todavía hablando con papá cuando de repente me llama mi esposa y me dice: ya está el desayuno. Y después vinieron varios regalos de los hijos, de papá, de mamá, de los nietos. Y yo estoy contento porque hoy estoy estrenando. Qué bueno es ser querido en casa, mis amados hermanos. Y bueno es ser querido afuera también de la casa. Amén. Quiero hablarles a todos en este día muy especial. Mi esposa me dice: pero el día del Padre tú vas a predicar. Y le digo: sí, yo quiero esa oportunidad para hablar con toda la iglesia. Es un día muy especial, y en este día muy especial yo quiero hablarle a la iglesia. Yo quiero hablarle lo que Dios me ha hablado. Y voy a ser breve, como te dije, para darte lo que Dios me ha dado. Gracias. Ahí está bien. Vamos a la palabra de Dios. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7. Qué bueno es mirar a Elías, a José, a Mario, a Dina, a... ¿cómo se llama esta jovencita? Espérate. Elizabeth. Oh, Lisbeth. Ya se me había olvidado, ya pasan los años. Perdóname. Qué bueno es verles y tenerles aquí a cada uno de ustedes, a José, a su esposa, a sus hijos. Yo creo que no me están prestando atención, porque eso es gozo, poder tener visitas en la casa de Dios. Eso es alegría, eso es maravilloso. Vamos a leerlo aquí. Cierre su Biblia y leámoslo aquí, porque hay varias versiones, no sea que usted tenga otra versión. Y vamos a leer aquí la palabra de Dios. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Qué tenemos en vasos de barro? ¿Qué es un tesoro? Algo bien valioso, una joya. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Padre, te doy gracias por tu palabra es fiel, tu palabra es verdadera. Señor, gracias por el tesoro que tú nos has dado de tener tu palabra, de tener la luz tuya, de tener la salvación, de tener el consuelo, de tener el poder del Espíritu Santo reinando dentro de nosotros. Señor, toda acechanza del enemigo es revocada en este momento, en el nombre de Jesús. Toda mentira, toda trampa del enemigo, Señor, sea echada fuera en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí con nosotros. Ministranos, guíanos, Señor, cada día a ser mejores padres, mejores esposos, mejores hombres del reino. En el nombre poderoso de Jesús doy gracias y doy toda la gloria, toda la honra, porque el ejemplo número uno eres tú, Padre eterno, que tienes cuidado de toda la creación. Enséñanos a tener cuidado de nuestros hogares, de nuestros hijos, de nuestra familia, de esta obra tuya. En el nombre poderoso de Jesús damos gracias, 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 Padre eterno. Gracias, Jesús de Nazaret.
Gracias, Espíritu Santo, llénanos con tu presencia en este momento. Bendice cada hombre, cada mujer, cada niño, cada joven. Señor, llénalo de tu gracia y de sabiduría divina. Padre, en el nombre de Jesús, damos toda gloria y toda honra a ti, Padre eterno, en el nombre tuyo. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. En la introducción a este mensaje quiero leerles una historia de un hombre que estaba cruzando la frontera entre Estados Unidos y México, en el valle o en el desierto de Arizona. Y yo me identifiqué mucho con este hombre o con esta historia, porque su pastor pasó varias veces de mojado por el desierto en Texas. Y se cuenta la historia de este hombre que se perdió en el desierto. Y cuando estaba perdido en el desierto, se le acabó el agua. Y al acabarse el agua, se estaba muriendo de sed. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido esa experiencia de estarse muriendo de sed. El cuerpo puede resistir no comer por varios días, pero un día entero de no tomar agua, el cuerpo se aflige. Entonces este hombre se estaba muriendo en el desierto, y a lo lejos él ve una bomba de esas de papalote que trabajan con aire, que hay en los desiertos. Y cuando ve eso, está al lado opuesto de donde él va, y dice: pero tengo sed, tengo que ir. Y cuando llega a la bomba, la puerta está laqueada con candado. Luego se brinca el cerco y llega a la bomba. Y cuando la ve de cerca, todo lo que ve es una bomba llena de moho. Y aquel hombre, muriéndose de sed, se sintió, agachó su cabeza, decepcionado, se recostó y dijo: aquí voy a morir. De repente ve a la esquina de la bomba y ve una garrafa, una cantimplora, un contenedor de agua así que usan en el campo, y la ve colgada y está llena de polvo. Y cuando la ve, le llama la atención, va y la limpia y ve una nota que dice: primero, vacía toda el agua para desairar la bomba. Prime, para aquellos que hablan inglés, desairarla. Primer, la bomba. Y luego la abrió, y cuando la abrió, vio aquella agua. Pero se volvió a leer la nota y dice: vacía toda el agua de este contenedor a la bomba primero, para que trabaje la bomba. Y este hombre tuvo que hacer una decisión. Se estaba muriendo de sed, pero tenía que hacer una decisión muy fuerte. Y él tomó la decisión de vaciar el agua en el tubo de la bomba. Y luego empezó a pompear, a bombear, a pompear y a bombear y a bombear la bomba. Y estuvo así por un buen rato y no salía agua. Y ya a punto de colgar los guantes y darse por vencido, empezaron a salir unas gotitas de color chocolate del moho.
Luego siguió y salió un chorrito de agua sucia. Y siguió bombeando hasta que salió un chorro de agua clara. Y ahí él sació su sed. Y también volvió a llenar la garrafa y la puso en la esquina. Y luego la vuelve a tomar. Y dice, voy a agregar una nota. Y lo que escribió fue lo siguiente: créame que sí trabaja. Créame que sí trabaja. ¿Qué tiene que ver esta historia con nosotros? Tiene mucho que ver, o más bien nosotros tenemos mucho que aprender de esta historia. Hay un mensaje para nosotros. Tenemos nosotros una generación que nos está siguiendo. Tenemos una generación que quiere poner sus pies en nuestras pisadas. Y cuando esta generación llegue aquí, esa generación que nos está buscando, que nos está siguiendo, cuando llegue hasta aquí, tiene que encontrar algo que cada padre de familia le deja a esa generación. ¿Qué tenemos? Tenemos un tesoro en nuestra mano. ¿Quién quiere dejarle un tesoro a la siguiente generación? Vamos a ver los puntos que nosotros tenemos que ver en esta tarde. Tenemos que dejar un legado, tenemos que dejar algo a las otras generaciones. Pablo menciona en el versículo que leímos dos asuntos muy importantes. ¿Me lo pones? El texto. Pero tenemos este tesoro, ¿en qué? En vasos de barro. Dos puntos importantes. Vasos de barro. Somos vasos de barro. ¿Qué significan los vasos de barro? La gente de Dios, el hombre de Dios, y el tesoro es la luz de la palabra de Dios. Dígale al que está a su lado: tú eres un vaso de barro. A muchos quizás no les agrade que les digan: tú eres un vaso de barro, porque el barro es lo más sencillo que hay, lo más débil, lo más frágil. Muchos quizás quisieran ser vasos de oro, de plata, al menos de plata. Pero San Pablo dice: tenemos esto en vasos de barro. Déjame decirte algo bien importante. Cuando pensamos que debemos ser fuertes y muy habilidosos en servir a Dios,
Porque muchos de nosotros decimos, oh, yo soy fuerte, yo soy habilidoso, yo soy inteligente para servir a Dios. Y quizás decimos, yo soy vaso de oro. Te voy a decir el peligro que corremos ahí. El peligro que corremos ahí es que podemos perdernos ese gran privilegio. Podemos perdernos ese gran privilegio por completo de sentir y de vivir cómo Dios trabaja en su pueblo. Cómo Dios trabaja en su pueblo. El trabajo de Dios en nosotros. Somos vasos de barro, vasos comunes, vasos débiles, vasos según nuestro entendimiento que somos vasos, somos personas inservibles. ¿O no es eso que dice la palabra? Dice, siervo inútil soy. Cuando haya hecho lo que se me ha mandado hacer. Somos vasos de barro. Cuando decimos que somos vasos de barro, entonces estamos diciendo, yo no soy fuerte, soy débil. Yo no soy esa persona que creen que soy frágil. Pero cuando decimos soy vaso de barro, ¿y sabes qué? Cuando los hacemos pequeñitos, le damos la gloria a Dios. Porque verdaderamente le estamos diciendo a Dios, lo que realmente hay en este contenido o en este vaso de barro es lo que vale la pena. Es lo que da peso, es lo que te da la valentía, es lo que te da la fuerza, es lo que te da el poder. ¿Qué es lo que contiene? Tenemos el tesoro del Evangelio de Cristo en estos vasos de barro. Y cuando tenemos eso, entonces es que puede brillar ese vaso por el contenido que tiene, no por el contenedor. El contenedor puede ser débil, pero el contenido es fuerte y es valioso. ¿Será eso muy bueno para dejárselo a los hijos? Claro que sí. A las otras generaciones. Amén. Vamos entonces a ver el verso, el punto número 1. Punto número 1. Pablo dice, somos vasos frágiles y que tenemos el tesoro. ¿Cuál es ese tesoro? Esto es un tesoro. Esto es un tesoro, la palabra de Dios. Entonces lo que Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ella hallaréis la vida eterna. Hay que escudriñar el tesoro. Hay que tener este tesoro, hay que usarlo. Entonces vamos a decir así que tenemos el tesoro de la teología. ¿Qué es teología? Teología es una palabra hebrea que se usa para describir a Dios o para estudiar quién es Dios. Teos es Dios, logos, estudio acerca de Dios. Así es que cuando decimos teología no estamos diciendo que tú tienes que ser un teólogo, tienes que ser un estudiante de la Biblia, descubriendo lo que Dios quiere decirte en este tesoro. Amén. Ok, vamos entonces. Hoy yo quiero predicar
como pastor e instar y enseñar a cada uno de ustedes que nosotros tenemos que estudiar esta palabra. ¿Por qué? Porque esta palabra es un tesoro y en esta palabra tenemos la sana doctrina. Y al tener la sana doctrina tenemos que saber qué es lo que Dios quiere de nosotros y qué es lo que Dios quiere de las demás generaciones. Y cuál es la responsabilidad que tenemos al tener la pura y sana doctrina de Dios. Al nosotros tener la sana doctrina de Dios, tenemos la responsabilidad, óigame bien, tenemos la responsabilidad de transferirla a las demás generaciones. La pregunta es, ¿estamos transfiriéndola? ¿Estamos transfiriéndola? ¿Qué es una sana doctrina, anyway? Voy a pedirle al que está en la computadora que me ponga ahí 2 de Timoteos 4:3. 4:3. Ahí está hablando San Pablo de una sana doctrina. Allí está instando San Pablo a todos los creyentes a permanecer anclados en la palabra de Dios. Dice así: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y mira la respuesta de la gente al encontrarse en un tiempo como este. El versículo 4, por favor. Y apartarán de la verdad, ¿el qué? El oído. Apartará la gente de la verdad su oído y se van a volver a las fábulas de hombre. Entonces nosotros tenemos la sana doctrina. Nosotros no tenemos que buscar en las fábulas, en lo que el mundo está ofreciendo. Yo creo que nosotros estamos viviendo en este tiempo. En el tiempo, mis amados hermanos, que mucha gente ha comprometido la verdad. Mucha gente ha cambiado la verdad por la mentira o por los placeres de este mundo. Pero les voy a decir una cosa, y se los digo con todo respeto y autoridad. Nosotros tenemos que perseverar en nuestra sana doctrina y tenemos que enseñar a nuestros hijos quién es el que describe la sana doctrina. ¿Es Dios Todopoderoso? ¿El único Dios verdadero? ¿El único Dios que salva? ¿El único Dios que consuela? ¿El único Dios que guía? ¿El único Dios que nos ama como nadie nos ha amado? El Dios Todopoderoso. Ese es el que describe la sana doctrina. Tenemos la obligación, tenemos la responsabilidad de enseñar esta sana doctrina y que vivan en ellos nuestros hijos. Esta sana doctrina tiene que ser pasada a la siguiente generación. Eso es lo que Dios nos pide. Yo no sé si eso es lo que estamos haciendo, pero voy a pedir que me escribas aquí que me pongas aquí, Deuteronomio 6:6. Para que veamos lo que Dios quiere que hagamos con las otras generaciones. Dios le dice a Israel: oye Israel,
Jehová tu Dios uno es. Y esto es lo que quiero que tú hagas. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy, no mañana, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Padre, estas palabras tienen que estar en nuestros corazones como padres. Este mandato tiene, porque dice, yo te mando hoy, que estarán sobre tu corazón. Siguiente, el 7. Y mira lo que dice esto. Y las repetirás a tus hijos. Cuando tú las pones en tu corazón, las tenemos que repetir a nuestros hijos. Tenemos que hablárselas a ellos. ¿Cuándo? Estando en tu casa. No dice en la iglesia. Dice estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. En tu casa, por el camino, al acostarte, al levantarte. 4. Lo que quiere decir aquí, tienes que hablar de las grandezas de la palabra de Dios a tus hijos o a tu otra generación todo el día, todo el tiempo posible. Hay que hablarles a ellos de este Dios todopoderoso que nosotros adoramos. Dele un aplauso al Señor. Y dice que hay que atarlas como señal en las manos de ellos y estarán como frontal en sus ojos. El que este tesoro, esta palabra, tiene que estar como señal en su mano. No dice que le ates un hilito rojo con una piedrita de esas brown ahí, ni dice que le pongas un collar ahí de esos que vienen de allá del África, que muy de moda los juveniles más que todo, poniéndose esas cosas. No, dice que tiene que atarse a tu mano y que estén como frontal en tus hijos todo el tiempo, y que hay que hablar y que hay que atarlas. Lo que la palabra de Dios está diciendo es, este tesoro tiene que ser transferido a tus hijos, a tus nietos y a todas las demás generaciones que vienen por ahí. Este tesoro tiene que ser transferido a todas las demás generaciones que vienen tras de nosotros. Amén. Vamos a ver otro punto más, muy importante. El tesoro de nuestra herencia. ¿Cuál es el tesoro de nuestra herencia? El poder del Espíritu Santo que se nos ha dado. El poder del Pentecostés. El poder pentecostés. Hay mucha gente que ya no habla del poder del Espíritu Santo. Pero en esta tarde yo te voy a decir que esa es una herencia que se nos ha dado y se dio en el Antiguo Testamento, se predijo, y en el libro de los Hechos, capítulo 2, se está derramando sobre toda carne. Y ahí que nosotros tenemos que anhelar y cuidar ese tesoro que Dios nos ha dado. Nadie más, sino que nuestro Dios nos ha dado. Mas sin embargo, como pastor, a veces me cruza un temor por mi mente, porque soy humano. Me cruza un temor, un miedo. Pastor, ¿usted tiene miedo? Sí, muchas veces me da miedo. Soy débil, soy vaso de barro. ¿Cuál es el temor que me da? De que hoy en día
Hay muchos jóvenes, muchos niños que están creciendo sin conocer a Dios. Lo voy a repetir. Hoy en día, el temor mío es que hay muchos niños en el mundo que están creciendo sin conocer a Dios. Sin conocer a su Creador, sin conocer la herencia, sin conocer el tesoro que tenemos. Jueces capítulo 2, versículo 10, describe una historia bien triste del pueblo de Israel. Y era una preocupación para los sacerdotes. Ahí está. Dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Está hablando de cuando Josué murió, de aquella generación que vino de Egipto. Y está hablando y dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, tampoco conocía las obras que él había hecho en Israel. ¿Será preocupante eso? Es preocupante. Padre y madre que estás aquí, tenemos un tesoro muy grande para tenerlo y morir con él. Tenemos que transferirlo a la siguiente generación. ¿Qué tenemos? Tenemos el tesoro divino. Tenemos que transferirlo. ¿Me están escuchando, verdad? Tenemos que transferirlo. Ven aquí, yo. No está Brian aquí, aquí está Adri, está dormido. Lo que Dios nos está diciendo es, tienes un tesoro en tu mano y tienes que transferirlo a tu otra generación y que siga las pisadas tuyas. La responsabilidad de esta generación es transferir ese tesoro a esta generación y esta generación a la otra generación. ¿Saben lo que estamos haciendo hoy? Esa es la palabra de Dios, ese es el mandato de Dios. Dice que se levantan generaciones después porque no se les da ese tesoro, ni conocen lo que Dios hace. ¿Saben lo que le está dando hoy y se les está transfiriendo a los hijos? Here. Like it? ¿Miraron la cara de él cuando vio mi iPhone? ¿Pero vieron cuando recibió el mensaje de la palabra de Dios? ¿Qué hubo? Tenemos un tesoro valioso que darle a nuestros hijos, que transferirlos a ellos. Lastimosamente hay una generación hoy en este día que ni conoce a Dios ni conoce sus hechos.
Porque déjame decirte, el hecho de venir cada domingo a la iglesia aquí y no venir con la intención, con el deseo de tener un encuentro genuino con Dios y de decir: Dios, yo tengo sed de ti. Así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Aleluya. Tenemos una generación que está muy atraída, muy consumida, muy llena de la media, del internet, del Game Boy, Facebook, MySpace. Yo creo que ya MySpace pasó de moda, ¿verdad? Twitter, Instagram. Y no hay tiempo para esto. Aleluya. Thank you, George. Aleluya. Alabado sea su nombre. ¿Es esa generación culpable o somos nosotros los culpables? Oh, gracias. Gracias. Sí, ven que voy a predicar rapidito porque ustedes me están entendiendo. Te voy a decir a ti, padre y madre, que estás hoy aquí. Te voy a decir con toda sinceridad. Este día hoy, o hoy, es el tiempo que tu siguiente generación conozcan lo que se habla en el libro de Mateos, en el libro de San Marcos, en el libro de San Lucas, en el libro de San Juan, en el libro de los Hechos, en todo el Nuevo Testamento. Se necesita que esa generación sepan de quién se está hablando ahí, sepan qué es lo que hay ahí, y no en la televisión, no esos fuegos que estamos a veces comprando tan caros para nuestros hijos. Hombre y mujer que estás hoy aquí, es tiempo para que nos levantemos a orar y a leer la palabra delante de nuestros hijos. Que ellos oigan que papá y mamá claman al Dios del cielo. Que ellos oigan que Dios está haciendo algo grande en el hogar, en la familia, porque hay una mujer y un hombre de Dios que han creído lo que dice la palabra de Dios y que claman y confían en Él. Es tiempo, mis queridos hermanos, de que esa generación vean aquí que papá y mamá levantan sus manos y adoran a Dios con toda libertad, en espíritu y en verdad. Es tiempo que esa generación vea a papá y mamá que vienen al altar y lloran, derraman lágrimas porque traen un problema muy grande, traen un sacrificio, porque al altar se traen los sacrificios, en el altar se deja el sacrificio y ahí Dios lo acepta y escucha tu solicitud que estás haciendo al Dios del cielo, y los hijos están mirando lo que está pasando en casa y lo que Dios está haciendo, sus grandes maravillas. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios.
En cierta ocasión estaba una mujer muy ocupada haciendo la cena para sus hijos, para su esposo. Y de repente, en el cuarto, escucha un estruendo, un ruido grande. Y cuando dijo, ¿qué es que está pasando ahí? Salió el niño de 7 años y le dijo, mamá, ese vaso, ese florero tan lindo que tú me has contado como 100 veces, que ha pasado de la great grandmother a esta otra abuela y a esta otra abuela y a esta otra abuela, y por último tú lo tienes. Ese vaso que ha ido de generación en generación, esta generación lo botó, lo tiró, lo quebró. Iglesia, te digo con toda sinceridad, hay muchas cosas que hemos tirado, que hemos quebrado, que hemos abandonado. Iglesia, ¿qué es lo que hemos abandonado? Tengo mucho miedo de que esta generación ha tirado muchas cosas. Hemos perdido esos valiosos principios que han venido de generación en generación. Pudiera enumerarte un montón, pero te dije que voy a ser breve. Tenemos el tesoro en nuestras manos de la eterna palabra de Dios, de la fidelidad de Dios. Tenemos el tesoro donde dice Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte, sé fiel hasta la muerte, y te daré la corona de vida. Fiel hasta la muerte. Tenemos, iglesia, el compromiso de fidelidad a ser fiel en la oración. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 dice, orad cuando vengas a la iglesia. Orad. El jueves, que hay día de intercesión, ora con toda intensidad. Tenemos el compromiso, la fidelidad de orar lo que dice ese tesoro. Orad sin cesar, todos los días clamar, hacer ruegos a Dios, hablar con Dios, que es lo más lindo, lo más precioso que hay, hablar con nuestro Dios. En muchos hogares se ha quebrado eso, ese vaso, eso que pasó de generación en generación. Tenemos el compromiso de ser generosos, fidelidad. Lucas 6:38 dice, dad
y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando. Tenemos ese gran compromiso de ser dadivosos. ¿Lo estamos haciendo? Contesta tú esa pregunta. Tenemos una gran herencia de parte de Dios, un gran tesoro que dar, que compartir. Compromiso, fidelidad. San Mateo 28:19 dice: id por todo el mundo con este tesoro. Id por todo el mundo con este tesoro, enseñando, predicando todas las cosas que hemos aprendido de Él. Tenemos mucho que heredar a las otras generaciones venideras. Conclusión, póngase de pie. Se lo voy a dar de pie. Déjeme decirte en esta tarde, iglesia de Dios y amigos que están aquí, mi petición a Dios es que esos que vienen atrás de nosotros nos hallen fieles ante un Dios todopoderoso. Y les invito a cada uno de ustedes, padres y madres, hijos, jóvenes y adolescentes, a vivir una vida de acuerdo al tesoro que tenemos en nuestras manos. Y que podamos pasarla de generación en generación ese tesoro. Y que dejemos la garrafa llena otra vez para el siguiente peregrino en esta tierra, pero no lleno de agua caliente y agua mojosa, sino llenos de agua viva que desciende del cielo. Lleno de agua viva para las otras generaciones sedientas. Porque Jesucristo es el agua viva para todos los sedientos. Cristo es el Señor. Cristo es la respuesta. Y esta palabra tiene que ser puesta en los corazones, en las mentes de las otras generaciones. Alabado sea su nombre. Gracias, Señor. Inclina tu cabeza y dale gracias a Dios ahí donde estás.